Buenas tardes. Empezamos la sesión de hoy del curso de otoño, Voces Recuperadas, y hoy vamos a cambiar en esta primera sesión de ámbito, vamos a saltar de las letras al arte, porque tenemos la suerte de contar con la profesora Eunice Miranda. Ella es doctora en Historia del Arte y Gestión Cultural en Mundo Hispánico por la Universidad Pablo de Olavide, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en 2018. Realizó estudios de arquitectura en la Universidad Autónoma de Baja California y maestría en artes visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es profesora ayudante doctora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Forma parte del grupo de investigación Vanguardias, Últimas Tendencias y Patrimonio Artístico de la Junta de Andalucía. Sus investigaciones se centran en el campo de la fotografía como elemento patrimonial y como objeto de estudio de la producción artística contemporánea. Ha participado en diversos proyectos de preservación digital y manejo de colecciones fotográficas en distintas instituciones públicas y privadas. Hoy viene a hablarnos de llamados femeninos y feministas desde Latinoamérica, arte y activismo en la creación contemporánea. Eunice, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por que podamos contar contigo esta tarde. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Agradezco a la Facultad de Filología, a la profesora Rocío Rojas Marcos, por su gentilísima invitación y, lógicamente, a ustedes por estar aquí esta tarde. Bueno, pues yo, para mí fue un gusto y un orgullo que me invitara a participar en esto. Tengo que decir que mi enfoque es completamente aislado de lo que de cómo entiendo que se está manejando esta jornada, lo cual ha sido para mí un reto, intentar integrarlo, pero también pues hacer un momento con ustedes, un momento de reflexión sobre la producción artística contemporánea latinoamericana desde la perspectiva feminista. Así que, bueno, he articulado esta intervención con este brevísimo, bueno, aquí indico un poco cuál es el orden que iremos haciendo en este breve recorrido, ¿no? Iniciaremos con un enfoque, después intentar señalar cuáles han sido las raíces desde algunos textos que se han escrito sobre arte feminista en el ámbito primero internacional, después también latinoamericano, para traer aquí algunas fuentes para que se puedan consultar, ¿no? Y, por otra parte, dirigir sobre todo esta intervención a traer algunas obras contemporáneas, algunas de ellas muy, muy vigentes, por lo cual ha sido un poco complejo hacer esta selección, porque yo lo que quería hacer un poco un panorama sobre la producción artística latinoamericana desde el ámbito feminista, pero también quería traer esto como un posicionamiento creativo que, si bien tiene sus orígenes también a finales de los años 70, como en la mayor parte de este movimiento feminista internacional, pues va a tener una evolución levemente distinta de otras geografías y, bueno, me interesaba traerlo también hasta ahora. Bueno, ¿qué ha pasado con esta producción en este ámbito específico geográfico? Así que vamos a revisar la obra de algunas artistas, que es el espacio que he denominado como Voces, diálogos entre arte y activismo, feminismo en Latinoamérica. Y por último, bueno, una serie de reflexiones finales que las dejaré abiertas. Yo creo que quedarán cosas que discutir al final. Ya veremos por dónde nos va dirigiendo esta charla. Bueno, el enfoque que he decidido plantear aquí en la creación artística contemporánea, pues es partiendo de esta premisa, ¿no? Las mujeres artistas latinoamericanas no solo van a explorar distintos temas estéticos, sino que también van a desafiar las distintas narrativas hegemónicas, pues aquellas que tradicionalmente han impuesto un solo punto de vista sobre el género, el poder y la historia.
bueno, estas mujeres, a estas artistas, a través de sus obras, construyen discursos profundamente significativos que van a tocar cuestiones urgentes de nuestro tiempo, como el género, la justicia social, los derechos humanos, la ecología o también las herencias coloniales. Y ahí nos dirigiríamos a otro ámbito muy interesante y complejo, que sería la visión del colonialismo. Cada una de sus creaciones seguramente se convierte en un espacio para reflexionar, ¿no? Cuestionar y confrontar. Desde el performance tendremos que recordar pues, que este va a ser una práctica donde el feminismo encontrará una cabida muy potente, ¿no? Para dar salida a todas estas ideas. Desde la creación internacional, pues bueno, desde el performance, las instalaciones, los videos, la fotografía, pintura, arte digital, todas estas mujeres logran bueno, construir puentes entre sus experiencias personales y las vivencias colectivas de las mujeres en América Latina. Desde este concepto de lo individual a lo colectivo es en donde vamos a poder conectar varias del trabajo, de las obras que hemos seleccionado para visionar y discutir esta tarde. La desigualdad de género, la violencia contra las mujeres, el impacto de las políticas también extractivistas de los territorios, en las comunidades indígenas, el legado del colonialismo, evidentemente también las demandas de justicia social van a ser algunos de los temas que van a emerger en estas obras, revelando realidades que muchas veces se quedan al margen de los discursos oficiales. Desde ahí es donde vamos a entender también estas otras oportunidades discursivas dentro del ámbito del feminismo. Bueno, sin embargo, sus obras no solo van a ser herramientas de denuncia o de resistencia. Las piezas de esas artistas también buscan en muchas ocasiones espacios para la transformación social, hacer visible lo que normalmente se oculta o se silencia en las sociedades contemporáneas. Bueno, en sus trabajos invitan al público en ocasiones a tomar conciencia, en otras ocasiones a actuar. La denuncia y la crítica son en muchos casos ese primer paso hacia el cambio. Y al utilizar las obras precisamente como estos canales de comunicación, las artistas logran desafiar las estructuras de poder y también desafiar las formas en las que concebimos nuestro papel dentro de la sociedad. Entonces hay ahí una especie de doble juego. De alguna manera están trastocando el modo en el que nos situamos como ciudadanas, pero por otra parte también como artistas. Así, bueno, el arte se va a convertir en un acto de resistencia, pero también como una semilla para el cambio. No obstante, tenemos que recordar que el arte feminista en Latinoamérica va a ir más allá de su función como herramienta política o social. Las obras de múltiples artistas no solo operan en esta esfera del activismo, también me interesa, aunque aquí vamos a revisar varias creadoras que sí van directamente relacionadas su obra con el activismo o artivismo, también tenemos que entender que bueno, su producción se amplía también a ejercicios plásticos en sí mismos, trabajos de profundo valor estético que van a enriquecer el panorama artístico contemporáneo. Así, en el breve recorrido que vamos a realizar esta tarde, vamos a encontrar extremos, tanto en los recursos plásticos y estéticos, como en los posicionamientos de las autoras. En este sentido, estas creaciones van a incorporar no solamente los discursos globales, tenemos que entender estas artistas latinoamericanas finalmente insertas en un contexto global, ¿no? Pero en un constante diálogo con los movimientos feministas y activistas en el mundo, y también tendríamos que entenderlas como elementos que se encuentran profundamente arraigados en la identidad, la cultura y el territorio latinoamericano desde el que se gestan. Encontraremos, por lo tanto, una amplia diversidad de lenguajes visuales, símbolos, problemáticas que nos identifican como región, donde se fusiona lo local con lo global, a partir del lenguaje del arte. Quizá
al observar estas obras, vamos a ser testigos de cómo las mujeres latinoamericanas pues, han sabido recoger las particularidades de su contexto para construir un feminismo propio, uno que responde a complejidades y desafíos de sus realidades. Sin embargo, continuaremos viendo esto, una inserción dentro de un contexto global muy claro. Un feminismo que no va a ser una mera adaptación de las teorías extranjeras, sino una reinterpretación de su identidad y sus propias luchas. Veremos un poco el peso de la historia, pero también veremos la idea de la esperanza en el futuro. Podríamos decir que sus creaciones reflejan no solamente sus experiencias individuales, sino la lucha colectiva de generaciones enteras de mujeres que han soñado con una Latinoamérica que tendría que ser más justa y también inclusiva. Así, bueno, al adentrarnos en el arte de estas artistas, nos encontramos con obras que no solo nos desafían para pensar, sino también para sentir, reconocer estas luchas y resistencias que nos han traído hasta aquí. Son voces, historias, miradas que desde el arte invitan a reflexionar y actuar. Y sobre todo nos recuerdan el poder transformador de la creatividad cuando se conecta con estas demandas más profundas de la justicia y de la dignidad. ¿Dónde localizamos una reflexión sobre el arte creado por mujeres? ¿Desde dónde trazamos esta reflexión? Seguramente muchas de ustedes aquí ya reconocen este texto, ¿no? Este texto de Linda Nochlin, quien escribió su ensayo en 1971, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Entonces vamos a partir de un poco de esta reflexión que plantea Nochlin en el 71 desde Estados Unidos, que será un texto absolutamente fundacional sobre la teoría feminista. En ese texto planteaba y cuestionaba cuáles son las razones estructurales e institucionales detrás de la falta de reconocimiento de las mujeres artistas en la historia del arte. En su texto va a rechazar la idea de que esta ausencia se debe a una supuesta falta de talento, es decir, no tiene nada que ver la falta de talento innato en las mujeres que se adjudicaba a ello, ¿no? En lugar de eso, bueno, va a plantear que serán las barreras sociales y culturales las que han impedido que las mujeres desarrollen su potencial artístico y alcancen el mismo reconocimiento que sus colegas masculinos. En su texto va a preguntar, por ejemplo, si Picasso hubiera nacido niña, ¿su padre la habría apoyado tanto en su carrera? En su texto criticaba el mito romántico del artista como una evidencia crítica a Vasari, ¿no? En la que opinaba que esta concepción es un concepto mágico, el concepto del genio creador, para subrayar entonces la creación artística como el resultado de una compleja estructura social e institucional que circunscribe al sujeto creador. Va a reflexionar sobre numerosas circunstancias, desde la dificultad de las mujeres artistas para acceder al estudio del desnudo, por poner un ejemplo. Indicaba la limitación de las academias hasta finales del siglo XIX, en la que la mujer artista mantuvo la restricción de estudiar ningún tipo de desnudo. Se dedicó, por lo tanto, al cultivo de los así llamados géneros menores, entendido desde también desde una perspectiva hegemónica, como el retrato, el paisaje o la naturaleza muerta, ¿no? Dejando al lado toda esta gran habilidad que se reconoce en un artista, por ejemplo, al tener la capacidad de reproducir del natural la propia el cuerpo, ¿no? Terminaba su texto con esta idea. La pregunta por qué no ha habido grandes mujeres artistas nos ha llevado hasta ahora a la conclusión de que el arte no es una actividad autónoma y libre de un individuo superdotado, influido por los artistas anteriores y de forma más vaga y superficial por las fuerzas sociales. Lejos de esto, la situación global de la producción artística, tanto en lo que respecta al desarrollo del creador como en lo relativo a su naturaleza y la calidad de la propia obra de arte, se encuadra en una situación social. Es un elemento clave de esta estructura social y está condicionada y determinada por las instituciones sociales concretas y definibles, ya sean academias de arte, sistemas de mecenazgo o mitologías sobre el creador divino o el artista como supermacho o marginado social.
Noslin llega finalmente a la conclusión: no han habido grandes artistas mujeres porque están excluidas del concepto de genio. Estrella de Diego, en nuestra geografía, bueno, señala esta como la gran aportación de este texto pionero, la absoluta necesidad de un cambio de paradigma. No valorar, por lo tanto, la obra de arte bajo estos mismos discursos hegemónicos del genio artista. No es la intención de esta jornada la de hacer una lista de autoras que han reflexionado al respecto de la creación artística desde una perspectiva feminista, pero bueno, sí voy a dejar por aquí algunas aportaciones que desde la geografía latinoamericana nos acercan a reflexionar al respecto. He puesto unas muy pocas, muchas de estas son artículos fantásticos que, bueno, haría falta folios y folios para juntarlos y compartirlos con ustedes, pero bueno. El caso, por ejemplo, de Andrea Yunta, que va a ser una investigadora argentina, en donde reconocemos una de las principales expertas en arte latinoamericano y contemporáneo desde la perspectiva feminista. En este libro, Feminismo y arte latinoamericano, historias de artistas que emanciparon el cuerpo, es una obra, bueno, fundamental que explora cómo las mujeres artistas en la región han trabajado distintas cuestiones desde el género, la política y las políticas del cuerpo. El caso también de Nelly Richard, ensayista chilena, en su texto Márgenes e instituciones, arte en Chile desde 1973 y otras obras, aborda cómo el arte feminista dialoga con la memoria histórica. El cuerpo y el género, evidentemente, en el contexto chileno. Encontramos, por lo tanto, una relación directa del concepto de poder, vinculándolo a la memoria histórica, desde donde se escribe la historia, desde donde se ejecuta el poder, y las mujeres artistas desde donde toman estas reflexiones para insertarlas en su producción artística. También Julia Antivilo va a ser una artista y teórica chilena que, bueno, ha investigado sobre arte feminista, prácticas artísticas en relación específica con el activismo en América Latina. Arte y feminismo en América Latina, experiencias y estrategias desde el sur, pues explora la historia y el impacto del arte feminista en distintos países de la región. María Laura Rosa, en sus investigaciones, aborda distintas cuestiones relativas al arte y las teorías feministas en Argentina y Latinoamérica, principalmente en Brasil y en México. Y en su texto Fuera de discurso, la omisión del arte feminista en la historia del arte argentino, es un ejemplo de los muchos que se necesitan escribir, ¿no?, sobre la necesidad de integrar la creación de mujeres artistas en el discurso oficial del arte, una tarea urgente. Y bueno, en otras geografías se están dando pasos muy importantes, como en España, por ejemplo, pero falta integrarlos en otros muchos ámbitos. Por último, mencionar un último ejemplo en el ámbito mexicano, Mónica Mayer, en esta publicación Rosa Chillante, Mujeres y Performance en México, pues explora la historia del performance feminista en el país y el papel de las mujeres en esta práctica artística. Tantas otras investigadoras, teóricas y artistas que como Mónica Mayer, además de su obra, escriben y reflexionan en el complejo y amplio ámbito de los estudios del arte y del feminismo, nos faltan aquí. Esto es un poco para decir, bueno, a partir de este texto fundacional de Noslin, pues partimos y se sigue produciendo una profunda reflexión en torno a la creación artística latinoamericana. Después tenemos... es que no veo ahí. Estamos viendo raíces y evolución. Vale. Estas voces y de estas teóricas, y también hablemos de las voces de las artistas, han intentado reescribir la historia reciente del arte en Latinoamérica, una creación que se realiza desde ámbitos culturales, sociales diversos, pero que quizá, y con un riesgo
de mi parte de generalizar, seguramente, podamos comprender bajo un complejo contexto general que nos permite acercarnos a un contexto que engloba factores comunes. Aquí es cuando digo me estoy arriesgando un poco, ¿no? Hablemos quizá de una serie de factores comunes que nos permiten de alguna manera englobar bajo un paraguas común una creación tan amplia y tan compleja en la región latinoamericana. En donde nos situamos, por ejemplo, si esbozamos un brevísimo contexto histórico, debemos señalar unos cuantos rasgos que nos permiten esta licencia, ¿no?, de acercarnos a las obras que vamos a revisar a continuación. Y uno de ellos sería el indicar que cuando se está gestando los movimientos feministas a nivel internacional y en particular dentro del ámbito del arte, en Latinoamérica va a surgir temporalmente en un contexto sociopolítico muy complejo, marcado por dictaduras militares en diferentes países, represión, conflictos armados, crisis económicas profundas en muchos países a lo largo del siglo XX. Es decir, mientras de manera global se están gestando una serie de movimientos feministas que engloban diversas preocupaciones comunes al ámbito latinoamericano, estas preocupaciones comunes que competen a las mujeres artistas en ámbito internacional, se les suma un poco este complejo panorama sociopolítico. Por lo tanto, quizá lo pondremos como una tesis, ¿no? Quizá esto nos dirige a entender una constante, frecuente presencia de discursos relacionados con la justicia social, los derechos humanos, en la producción feminista latinoamericana. Lo vamos a poner aquí como un poco un antecedente, ¿no? Algunas de estas claves las podremos indicar en este sentido. Las mujeres se van a involucrar no solamente en la demanda de derechos de género, sino también en la resistencia política, la defensa de los derechos civiles, la denuncia de desigualdades sociales y económicas. Este contexto va a marcar una diferencia significativa en la evolución del arte feminista latinoamericano que va a ir moldeando una visión transversal, donde el género, la clase, la raza se entrelazan con la historia colonial y las condiciones sociales locales. Tenemos, por lo tanto, un contexto mucho más complejo y amplio en donde se le suma también esta visión feminista. Así que a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, muchos países latinoamericanos van a sufrir dictaduras, gobiernos autoritarios que van a reprimir violentamente la población civil. En este contexto, las mujeres artistas no solo se van a limitar a expresar sus experiencias individuales en primera persona de opresión de género, sino que también van a usar el arte como medio para denunciar la violencia estatal y las violaciones a múltiples ámbitos de los derechos humanos. En este contexto de represión surgieron colectivos de mujeres que denunciaron, por ejemplo, desapariciones forzadas, la tortura. Les recordarán las mujeres de Mayo, ¿no?, el abuso de poder. El ejemplo de las madres de la Plaza de Mayo es un ejemplo muy claro, ¿no?, que nos ayuda a identificar esta cuestión de género vinculado con el poder. Estas mujeres utilizaron el espacio público, los elementos simbólicos como el pañuelo blanco para visibilizar las desapariciones de sus hijos. Aunque no se trate de un colectivo artístico en sí mismo, las mujeres de Mayo no es un discurso desde el arte, sí podemos considerarlo como un performance de las madres que inspiró a artistas feministas en toda la región y demostró cómo el cuerpo, en este caso el cuerpo de las madres, se convierte en un acto de resistencia pública y cómo esto podría convertirse también en un medio de denuncia. Es posible que este tipo de intervenciones sentaran algunas de las bases para el desarrollo del futuro performance feminista en América Latina, donde el cuerpo se va a convertir en un territorio frecuente de memoria
y también de resistencia. Así que con esta idea del cuerpo como territorio de memoria, vamos a iniciar un brevísimo visionado de una pequeña, riesgosa selección de obras que he traído esta tarde para compartir con ustedes, de artistas latinoamericanas, que nos ayudan a comprender el complejo y amplio crisol de discursos que se plantean en el arte feminista y femenino y feminista. Arte creado por mujeres y arte desde una visión también feminista. No me interesa hacer un recorrido lineal temporal, sino acercarles una visión diversa de obra que permita visualizar más o menos lo que hemos mencionado antes. Vamos a iniciar este recorrido con una obra de Tania Bruguera. Es una artista cubana que va a realizar distintas obras que tendrán que ver, a lo largo de su obra, pues realiza obras que tienen que ver con la cuestión de del territorio. Ella entendida como una artista exiliada, como un artista que vivió en desarrolló su vida artística en Estados Unidos, pues podemos entender claramente este posicionamiento. Bien, esta obra titulada El peso de la culpa fue realizada entre el año 1997 y 99, en donde va a realizar un performance con un cordero decapitado. Hablemos un poco de los materiales: cuerda, agua, sal y tierra cubana. El mecanismo de creación principal de Tania Bruguera es el de concebir el arte como una forma de activismo de frente a las relaciones de poder que discriminan de una forma u otra. En esta pieza en particular, la artista come una especie de pasta que está hecha a base de tierra cubana y agua salada, mientras cuelga de su cuello un cordero abierto. Esto dentro de un performance que tendrá una duración de 45 minutos, durante los cuales la artista hace referencia a la leyenda del suicidio colectivo de los pueblos indígenas de Cuba, comiendo cantidades copiosas de tierra como protesta final contra los conquistadores españoles. En esta pieza, la artista narra en su propia piel una parte de la historia de su país, pero, por otra parte, como comenta la curadora a propósito de esta obra, Connie Butler, la crudeza de la visión de Bruguera se podría atribuir a una crítica también juvenil de ella como artista a la política de vivir en un país cuya perpetuación del régimen socialista experimentaba al artista o la dirigía a conceptos de privación de recursos y censura de su propia producción artística. Es una especie de encarnación literal de la resistencia política la que realiza Bruguera en su obra. Y esta forma de resistencia, entender el territorio y su cuerpo, ¿no?, como su principal núcleo creativo, pues será el germen de sus obras más conmovedoras y también eficaces en su obra posterior. No revisamos más obras de Bruguera, porque lo que me interesa es centrarme en esta idea de la tierra y del cuerpo en su obra. En otra pieza también interesante, que no tiene que ver con el territorio, pero sí tiene que ver con el poder y también con la forma de control del cuerpo, realiza esta performance en Kathleen's Whisper en el año 2008, en la que el artista lo que quiere es transferir al espectador pequeñas experiencias de poder, ya sea como quien es reprimido o como quien ejerce el poder. Para eso lo que hace es trasladar esta experiencia al interior de un museo. Esto fue en la Tate Gallery, en donde la autora va a literalmente subir dos elementos de la policía montada, los dos policías montados en los caballos, que van a dar instrucciones a las personas dentro del museo para moverse de un lado a otro, salir del lugar, no estorbar. ¿Qué sentido tiene esto? Trasladar la experiencia al interior de un museo de
el significado de poder. Al momento de descontextualizar esta ejerción de poder, este ejercicio, de poder de parte de las policías montadas, pues descontextualizarlas y llevarlas al interior del museo, Tania Bruguera intenta conducir al espectador de una manera más clara a este claro y violento ejercicio de poder. Vamos a ver brevísimamente, he traído alguno, aquí, video para que veamos un poco la acción en movimiento y también escuchar un poco la visión del artista. What actually happens is that you arrive to a museum to see artwork, and you encounter two mounted police dressed with their uniform on their horses, and who are actually using all the techniques they learn in the police academy and through their experience as policemen to control the audience of the exhibition. You have these police who are coming towards you and giving you direction of what to do, where to move, if you have to stand or you have to move somewhere. And they're using actually the horses to make this happen, like they usually do in their everyday job. I'm just going to walk forward there, so if you could just stand one side or the other, that'd be lovely. Are these your children? Could they stand with dad or with mum? That's it, so they're nice and close. That's lovely, well done. Okay, the horse is now going to walk forward. Could you just stand aside, please? Lovely, thank you very much. Just wait there, thank you. That people do not have to know that it's art. And for me this is very important because once you know it's art, then you can do other associations that are not exactly what you will do in your everyday life. So the fact that they're using and having the same reaction they have in real life when they see the police controlling them, for me is very important. I am... Yo creo un poco queda clara esta idea de la descontextualización de una acción de poder por parte de la policía al interior del museo. De esa forma ella enfatiza estos sistemas de control, ¿no? Sin duda, una de sus obras más polémicas ha sido esta realizada dentro del contexto de la Bienal de Venecia. Como sabemos, la Bienal de Venecia es uno de los principales escenarios y el termómetro, ¿no?, de creación contemporánea. En este ámbito, Tania Bruguera realizó este performance llamado Autosabotaje, una conferencia performance en la que jugó a la ruleta rusa frente al público. Esta acción la llevó a cabo en 2 ocasiones, en el Jeu de Paume en París y también en la Bienal de Venecia. En palabras del artista, ella indica: el arte político en Cuba es una ruleta rusa, un juego a todo o nada en el que uno apuesta a perderlo todo. Yo creo que el arte debe intervenir en la sociedad, adecuarse a su tiempo político, y estamos hablando del paisaje en el cual yo intervengo. Me recuerda que cada vez que voy a mi país tengo que quitarme el miedo e ir hasta las últimas consecuencias. La obra, como comentaba, es una conferencia donde el artista Tania Bruguera se encuentra sentada frente a una mesa leyendo sus reflexiones en torno al arte político y a la función de los artistas en el contexto del arte, las instituciones y la sociedad. A su derecha se encuentra colocada, yo voy a poner esto a ver si se activa un poquito, ¿sí? En lo que empieza les sigo contando. Se encuentra colocada una caja que contiene una pistola calibre 38 con balas de 9 milímetros. Durante la primera pausa de su lectura, conferencia, el artista toma la pistola, pone una bala, le da una vuelta al tambor
como una ruleta rusa, se apunta en dirección a sus 100 y aprieta el gatillo. Esta acción la realiza en cada una de las 2 pausas de la lectura. Al finalizar la conferencia, pasa al turno de preguntas al público. La relación entre el arte y la realidad es una preocupación importante en la obra de Tania Bruguera. Este gesto, sin duda estremecedor, del límite con la muerte, ilustra el cuestionar la función del artista en la sociedad y la autenticidad de sus acciones como un elemento transformador de la realidad. A su vez, con su obra experimenta el sacrificio en sí mismo. Un poquito. Como posibilidad de sostener este compromiso, un compromiso político total con los valores éticos que ha establecido el artista con su obra y su contexto. Esta sin duda es una lección desde el ejercicio del arte de conducta mediante la autoagresión como una especie de llamado a realizar un arte político que lleve hasta sus últimas consecuencias. Bruguera garantizó. Después, cuando terminó, imagínense lo que ocurrió allí, el curador casi le da algo, al finalizar ella termina disparando y sale finalmente una bala, ¿no? al aire. Me dijeron, pero ¿era verdad? ¿Era real? Si era de Salva también le hubiera hecho dañito, algo hubiera ocurrido ahí también. Ella dice que era verdad. En la entrevista que le hacen, le preguntan, ¿usted no sabe, apenas terminando el acto, ¿usted no sabe que las armas las carga el diablo? Lo sé, y también sé santería. El arte tiene que provocar para llegar a los ciudadanos, tiene que tener algún sistema de comunicación, porque el arte es un mensaje. Provocar es una estrategia para hacer que se escuche ese mensaje, no un fin en sí mismo. ¿Cuál es su mensaje? Los artistas que trabajamos con política debemos ser consecuentes. El sabotaje es una forma de tener más libertad. Un verdadero artista político debe comenzar siempre de cero. Las instituciones pueden tratarnos muy bien, pero es necesario mantener un sistema de autosabotaje para mantenerse fresco. Desvinculando, ¿no? El arte debe conspirar. El arte que me interesa, el arte que yo realizo, es el que cuestiona las estructuras de poder. Yo me cuestiono el poder e intento que los demás también lo hagan, que no sea una desgracia del destino que hay que aceptar. Los ciudadanos pueden cambiar las cosas. ¿Es posible el arte contemporáneo en Cuba? Claro, cómo no. Es una de las pocas cosas que se pueden hacer. Como no hay nada más que hacer, hay mucho tiempo para el arte. Termina su polémica. An insecure place, a place that is not self-important, a place where art is not an important concept. Art should not be a priority, art should not be an appropriate. Las personas entran y salen de su discurso, parece que lo que menos importa es el discurso de poder que está criticando, ¿no? Brutal. Podremos al final dialogar un poco. Me deja sin aliento. Pero nos habla de compromiso político sobre el que ella desarrolla, ¿no? su creación artística. Sin duda, esta es la obra más polémica de artista y bueno, ha sido pues frecuentemente, digamos, criticada, ¿no? por la necesidad de llevar a ese extremo una acción artística, pero ella se justifica indicando sus motivos de compromiso como artista en relación a su posicionamiento político. En la obra de Teresa Serrano encontramos
un tema bastante actual, aunque esta pieza sea del año 1998, por lo tanto casi 25 años, ¿no?, del concepto del techo de cristal. Ella va a trabajar con temas como la violencia de género, el control, la posesión del otro, distintas ideas de estos prototipos femeninos, clichés y en muchas ocasiones clichés sobre lo femenino y también sobre lo masculino, y en muchas ocasiones utilizando la ironía, en ocasiones el humor, pero sobre todo la ironía. En esta vídeo que desarrolla Glass Ceiling, que hace referencia a esta idea del techo de cristal, pues bueno, bajo este prototipo de la mujer trabajadora, una mujer oficinista que se está acercando a su ámbito de trabajo, pues es, bueno, lo vemos mejor, ¿no? Y lo interpretamos. Es cortito, ¿vale? Bien, a partir de esta metáfora muy clara, ¿no?, indica el problema, ¿no?, del techo de cristal para las mujeres. En esta otra pieza aborda un problema que lleva muchos años en el país, y que desgraciadamente continúa. Quizá hayan ustedes hablar de las muertas de Juárez. Bueno, en este video, en esta pieza, lo que hace es una especie de homenaje, ¿no?, a estas mujeres asesinadas en el norte del país, a partir de una metáfora, podemos decir, visual y formal y plásticamente muy sencilla, pero también muy arraigada en territorio como es el concepto de la piñata, ¿no?, que es una piñata, pues, que se utiliza en un ámbito de celebración, ¿no?, y se rompe y se comen los chuches que caen. Es un objeto que para llegar al placer hay que destruirlo. Utiliza, por lo tanto, la metáfora del cuerpo de la mujer en esta piñata
que es pues destrozada por este hombre. En la gestualidad que utiliza en los movimientos del actor, ¿no? Estamos observando una clara resignificación de conceptos como el poder, ¿no? Como la sumisión. El caso de la piñata no puede hacer absolutamente nada, está atada, ¿sí? Está indefensa, ¿no? Entonces vemos el concepto aplicado de poder y de violencia para finalmente terminar en la destrucción total, relacionada con quizá una idea de placer o de poder por parte del hombre. Vamos a ver esta pieza y luego al final la comentamos. Tengo que decir que es un poco incómoda, aunque se trate de una piñata. Ya me dicen ustedes.
Hace un pequeño homenaje a las entonces 340 niñas que habían sido asesinadas en el contexto de Ciudad Juárez. Este número, bueno, desgraciadamente ha aumentado, pero bueno, la obra de Serrano reflexiona en torno a ello, ¿no? A partir de esta metáfora. Por otra parte, Regina José Galindo, que es una de las artistas contemporáneas más relevantes seguramente en este momento, bueno, va a realizar esta obra ya en el año 2003. Es esta artista guatemalteca, que es un ejemplo de cómo la interseccionalidad se convierte en un pilar en el arte feminista de la región. En su performance ¿Quién puede borrar las huellas?, Galindo va a caminar descalza frente a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, dejando huellas de sangre en el suelo en memoria de las víctimas de la Guerra Civil Guatemalteca y en rechazo a la candidatura presidencial del exmilitar, genocida y golpista Efraín Ríos Montt, que habría fallecido hace años recientes, por cierto, en total impunidad. La artista vestida de negro va a caminar descalza con especie de balde blanco lleno de sangre humana desde la Corte Constitucional hasta el Palacio Nacional. De vez en cuando mete los pies en él, dejando un rastro de huellas de sangre por las calles de la ciudad de Guatemala. Son las huellas, pues, de los miles de civiles que han sido asesinados por el ejército durante los años de guerra y represión. Y bueno, con esta acción, Regina José Galindo va a intentar mantener viva la memoria frente al olvido y a la impunidad de la historia reciente de Guatemala. Esta pieza, sin duda, es un acto de resistencia y denuncia contra esta impunidad y la violación de los derechos humanos de su país, y va a reflejar el compromiso como con muchas otras artistas latinoamericanas, con la memoria histórica y la justicia social. Sin duda, esa obra sería una de las más poderosas en este sentido. Pero también tendrá esta otra pieza en medio, titulada así Caparazón, en medio lo que hace con esta obra es intentar encapsular el miedo en su forma sonora. Ella se sitúa dentro de esta cápsula, una especie de cápsula de acrílico muy, muy resistente, en donde está ella dentro, desnuda, por lo tanto nos dirige a esta casi situación embrionaria, pero también de desprotección, ¿no? Hace un poco una referencia a esta casi cuestión uterina. Y distintos hombres se dedican a golpear este caparazón. No se preocupen, no le pasa nada, es únicamente el concepto del ruido, ¿no? Como esta forma de estallido que ocurre en cada golpe, y este cuerpo vulnerable en esta posición fetal que funciona como una especie de domo, como una especie de blindaje. Nos conecta bastante con la obra que acabamos de ver de la piñata, ¿no? Solo en este caso es el propio cuerpo del artista el que se somete a esta agresión.
También en esta pieza llamada Perra va a ser una performance en donde va a escribir sobre su pierna con un cuchillo la palabra perra. Esto nos recuerda mucho a las prácticas, ¿no? desde la artección, el activismo vienés, ¿no? No es una innovación lo que está haciendo ella, lo que está haciendo sí es retomar un lenguaje utilizado dentro de un movimiento muy potente del accionismo, darle la vuelta al concepto de la mujer y en particular lo que hace es que construye una pieza absolutamente empática, con los cuerpos de mujeres que habían estado apareciendo torturados en su país con inscripciones hechas con cuchillos en sus cuerpos. Por lo tanto, ella misma retoma esta práctica terrible, ¿no?, que ocurre en la vida real de estas mujeres. Le preguntan, ¿en qué momento pasa a ser un cuerpo social un elemento artístico público? En el momento en que se da la empatía, cuando el público ve en el cuerpo del artista su propio cuerpo o un reflejo, cuando se ve en la obra de una u otra forma, cuando se integra, cuando la experiencia estética del performance detona tanta energía que el público deja de ser simple observador. Esta obra, sin duda también de una gran potencia visual, la podemos contrastar con otras producciones en donde también cuestiones que tienen que ver con diferentes tipos de ejercicios de poder se manifiestan de una manera completamente opuesta. Es, por ejemplo, la obra de una también artista muy importante, Doris Salcedo, colombiana, que va a crecer durante el conflicto armado interno en Colombia. Por lo tanto, el concepto de violencia, ¿no?, de inseguridad, vinculada al tema del territorio, pues lo va a tener ella desde su infancia. En sus obras va a revelar frecuentemente una sensación de dolor y pérdida y duelo, expresando esta ausencia, ¿no?, a través de distintos materiales. Por ejemplo, en esta obra la va a realizar en la ciudad de Estambul. Es una especie de gran instalación en donde va a utilizar 1.550 sillas de madera que la va a amontonar en este solar vacío entre dos edificios, y las sillas y por lo tanto su inutilidad van a evocar una especie de fosa común o también evocar lo que sería una zona bombardeada en donde esos objetos tan sencillos de uso cotidiano pierden completamente su sentido. Evidentemente, accionar esta pieza dentro de un ámbito con un pasado doloroso, bélico, de pérdidas, de tantas pérdidas humanas, pues Doris Salcedo lo trae a este territorio a partir de la evocación, a partir del vacío, que faltan aquí. Estas sillas pierden completamente su utilidad porque ya no hay, nos han despojado de sus usuarios. Y otra obra también que va en esta misma línea es esta titulada Quebrantos. Va a ser una acción de duelo realizada en la Plaza Bolívar, en Bogotá, en la que va a buscar honrar la memoria de distintos líderes que han sido asesinados. Es un homenaje a las voces calladas de líderes que van a luchar contra la minería ilegal, contra el despojo de tierras o también contra cualquier labor de organización comunitaria. Es decir, aquí nos estamos alejando ya de un discurso que tiene que ver con cuestiones únicamente de mujeres, ¿no?, sino nos habla de unas preocupaciones que están relacionadas con la región y también con estos ejercicios desequilibrados de poder, nuevamente de silenciamiento. Y una de sus obras, seguramente también de las más conmovedoras, ha sido además realizada aquí en España, voy a poner un poquito aquí este video, se vea un poquito,
Fue palimpsesto en el año 2017. Va a realizar una obra de intervención en el Palacio de Cristal en Madrid y que, bueno, constituye un ejemplo paradigmático del característico modo de trabajar de Doris Salcedo. Ella lo que hace, lo cito, es llevar a cabo la tarea, bueno, señala, llevar a cabo la tarea inmemorial del arte, que es nombrar aquello que creemos desconocer, que elegimos ignorar. En este caso, la vida de los inmigrantes, las vidas que se han ahogado en el Mediterráneo. Ella, para realizar este proyecto, hace una entrevista, es un proyecto que realiza a lo largo de 5 años, hace una serie de entrevistas a madres de migrantes muertos. Y ella dice, el llanto marcó las entrevistas, inundaciones de lágrimas, nombres. De ahí surge la respuesta material que ella le da a su obra, una obra altamente poética. Lo que hace es un sistema muy complejo de instalación de agua, por eso les había puesto un poquito aquí el video que se alcanzaba a ver un poco este efecto. Van saliendo lentamente gotas de agua que conforman los nombres de estos hijos que han muerto. Ella dice, no es un dolor propio, este dolor ajeno me lo he llevado a mi voz, porque estos nombres tenían que ser señalados. Los nombres emergen, tienen una especie de vida con la luz del Palacio de Cristal, que le otorga hasta un movimiento, generando, bueno, una obra profundamente conmovedora. Los nombres van cambiando, ¿no? Y se genera una especie de espacio funerario. Las personas pasan por allí como saltando los nombres, no los quieren tocar, ¿no? Es una acción muy delicada en la que implica al visitante a sensibilizarse ante estas muertes, ¿no? Reflexiona, por lo tanto, sobre un fenómeno global, en particular europeo, con estas muertes en el Mediterráneo. Cecilia Vicuña va a trabajar también una obra, el arte como forma de resistencia cultural. Lo que ella va a hacer es una instalación que va a reinterpretar un elemento de la ancestral que se denomina quipu, que sería un antiguo sistema de registro y comunicación utilizado por las civilizaciones andinas, especialmente por los incas, para almacenar y distribuir y transmitir información mediante nudos y cuerdas de distintos colores y longitudes. Ella retoma, por lo tanto, esta técnica ancestral que fue eliminada desde la conquista, se pierde, por lo tanto ella retoma esto también como un acto de resistencia cultural. La artista se inspira en esta cosmovisión andina en la que el quipu no era simplemente un registro, sino un vehículo de sabiduría, un lenguaje en sí mismo que va a conectar a las personas con la naturaleza y con el cosmos. Un sistema de comunicación que desde su perspectiva, ¿no? Era necesario nuevamente reactivar, ¿no? A partir de esta desconexión que ocurrió desde la colonia. Así que ella recrea el quipu usando cuerdas, fibras, nudos, que en la cultura andina también han sido asociados a las tareas y saberes tradicionales femeninos, ¿no? Como el tejido y el trabajo manual, que también, no solamente en el ámbito latinoamericano, sino en estos grandes marcos artísticos internacionales, han sido infravalorados históricamente y en muchos casos relegados al ámbito privado femenino. De ahí, que muchas de las artistas también creadoras contemporáneas retomen estas prácticas de tejido, de textiles, el acto de coser, ¿no? Como un acto reivindicativo de aquellas acciones que han sido siempre relegadas a un segundo plano. Mónica Mayer va a trabajar en otro
en un proyecto ya hacia el año 1978, también influenciada por la situación social del país, va a generar con otra artista, Lucero González, un colectivo feminista que se llamó Polvo de Gallina Negra. Bueno, este colectivo va a abordar distintos temas, como el acoso, la violencia doméstica o el aborto, en un momento en el que hablar de esos temas era un tabú en la sociedad mexicana. En su obra El Tendedero, fíjense, ya hecha en el año 1978, Mayer instaló un espacio en el que las mujeres podían escribir experiencias de acoso y violencia, exponiéndolas públicamente en un tendedero de notas rosas. Esta pieza, por lo tanto, va a subvertir este espacio invisible de la voz de las mujeres para convertirlo en un acto de posibilidad de dar una voz pública, promoviendo la visibilización de la violencia de género en un entorno represivo y patriarcal. Esta primera obra, esta primera pieza, pues, se realizó en el Museo de Arte Moderno. Aquí hay, por ejemplo, una nota de prensa donde se exhiben artistas muy jóvenes en el Museo de Arte Moderno. Ella en este momento era una artista muy joven que pone esta pieza. Ella va a poner esta primera pieza del 78, va a preguntar a mujeres de distintas edades y de distintos contextos socioeconómicos. Su pregunta es, como mujer, ¿cuál era la? Detesto de la ciudad en mayúscula, de la gran Ciudad de México, lo que más detesto de la ciudad es los puntos. Y dejaba que las mujeres escribieran. Ella monta estos tendederos dentro del Museo de Arte Moderno y de manera espontánea, durante el transcurso de la exposición, muchas mujeres van colgando allí lo que también más detestan de la ciudad. Ella va a generar esta pieza sin tener en sí una intención de denuncia. Ella lo que buscaba, lo que pretendía, era no generar una imagen, ¿no?, en la que las mujeres se representen a la medida de las convicciones del artista, sino que las propias mujeres se representaran en ella. Cuando ella hace estas entrevistas se da cuenta y va dirigiendo un poco la experiencia a el tema del acoso en la calle, ¿no? Les había traído, disculparme que no he podido, por alguna razón no se podía descargar este video, pero les pongo esto, que es una entrevista donde ella indica, ¿no?, cuál es el sentido de esta obra, y además podemos ver cómo se va reactivando a lo largo de los años. Es una obra viva porque se reactivó apenas un par de años después en Los Ángeles. Y a lo largo de los años, y más frecuentemente ahora desde el año 2019, 20, 21, 22, 23, se ha ido reactivando en múltiples ciudades y países también con esta misma idea. Han ido cambiando las preguntas, y algo muy interesante es que a esta primera pregunta, disculpadme, me voy a regresar aquí, a esta primera pregunta de qué es lo que no te gusta de la Ciudad de México, ¿no?, se le van a ir sumando otras preguntas. ¿Cuándo fue la primera vez que te acosaron? Por ejemplo, en este 2015 en Cali. ¿Qué situaciones o comentarios te hacen sentir incomodidad en la calle? ¿Qué has hecho para defenderte en contra del acoso sexual? ¿Cómo has defendido o defenderías a alguien ante el acoso? Ella genera un archivo. Aquí nos dirigimos también a otra de las prácticas contemporáneas, también que dentro del ámbito feminista se ha abrazado, ¿no?, con especial énfasis.
que es este trabajo de archivo. Estas preguntas van cambiando, ¿no? La reactivación, por ejemplo, en el año 2019 en Morelos, pues ya lo dirige a cuestiones muy relacionadas con la muerte, ¿no? Con el asesinato de las mujeres. ¿Conoces alguna mujer que haya sido desaparecida o asesinada? ¿Te han agredido físicamente por ser mujer? ¿De qué manera? ¿Tu agresor forma parte de tu círculo cercano? Al momento de poner estas preguntas de una manera tan clara, las mujeres se sienten de pronto conscientes de ello, de esa realidad. Bueno, ahora vemos el video. ¿Tu cuerpo está seguro? Bueno, no me había preguntado si mi cuerpo está seguro, se plantean las mujeres, y entonces empiezan a reflexionar sobre ello. ¿Cómo te sientes cuando una niña es violada, golpeada, desaparece o es asesinada? Traslada, por lo tanto, algo del otro en algo personal. ¿Qué deberían hacer las autoridades para detener los feminicidios de niñas y mujeres? Bueno, van cambiando las preguntas que se van a ir dirigiendo según el lugar en el que se desarrolle, pero ¿cuál es la conclusión? Se repiten las problemáticas, se repiten los daños, ¿no? Que es lo que finalmente se señala en la obra de Mayer. Les pongo este pequeño, cortísimo video, donde en voz de la artista nos comparte cuál es el sentido de esta obra. No se escucha, ¿verdad? No. ¿Y cómo hago? En la exposición Nuevas Tendencias en el Museo de Arte Moderno, en el cual artistas por primera vez presentábamos cosas como instalaciones, performances, videoarte. El tema de la exposición fue la ciudad y yo decidí hacer mi pieza sobre algo que me molestaba mucho, que era el acoso en el transporte público en el que andaba yo todo el día. Entonces, en ese momento ya estaba yo también en el movimiento feminista y lo que se me ocurrió fue hacer este tendedero color de rosa, porque era ese momento en el que apenas estábamos revalidando el hecho de ser mujer para luego cuestionar todo a fondo, ¿no? Y entonces hice este tendedero y me salí a la calle a pedirle a mujeres de diferentes edades, diferentes clases sociales, ocupaciones, etcétera, que contestaran a la pregunta: como mujer, lo que más detesto de la ciudad es. Y muchas de ellas me hablaban de la contaminación, del tráfico, etcétera, y yo les preguntaba: ¿y no te choca que te agarres la nalga en el camión? Y en ese momento caían en cuenta que eso era algo que no nos gustaba ninguna, que esa violencia física que enfrentábamos todos los días era algo inaceptable, y ponían su respuesta. La pieza estuvo en el museo y durante el tiempo que estuvo, muchas mujeres de manera espontánea también agregaban sus respuestas en cualquier lugar. La pieza estuvo calmada o sin actividad durante muchísimos años, porque en esa época no se acostumbraba a que las piezas se rehicieran, se activaran, se reactivaran como ahora. Pero a partir de 2007 y una exposición muy grande que hubo en Estados Unidos de arte feminista internacional que se llamó WAC Art and the Feminist Revolution, empezó a aparecer de nuevo, y además desde el performance empezó a hacerse esto de la reactivación. Empezaron a pedírmela en distintas exposiciones, bienales internacionales, etc. Y una de ellas, muy importante, fue la del MUAC, que es el tendedero que tienen en el museo, en el que hablé, una de las preguntas era específicamente: ¿te han acosado en la escuela o universidad? Entonces, en ese tendedero se reunieron cerca de 10,000 respuestas, y además se presentó documentación de versiones anteriores a lo largo de los años que ya había habido en ese momento. De ese momento para acá se ha multiplicado infinidad de veces, a veces con mi apoyo, a veces de manera independiente,
A veces que me entero yo meses después que se hizo un tendedero, muchos de ellos de denuncia que han estado tomando las estudiantes en muchas universidades y que repiten anualmente para manera de denuncia. Aunque mis tendederos en general no son de denuncia directa porque lo que buscan es plantear una imagen, una narrativa de lo que sucede en nuestra vida diaria. Como en otras veces que se ha presentado en el tendedero, en esta ocasión también trabajé con un importante grupo de artistas y activistas quienes me ayudaron a reactivar la pieza, quienes hicieron que la pieza fuera una realidad, que es la parte viva que se está presentando ahorita en el museo. Según las lecturas, ¿no?, de esta pieza, Sandra Barba, por ejemplo, indica a su trabajo realmente lo recorre un compromiso democrático y feminista. Entiendo que nada de esto le viene bien a la versión encumbrada del arte, esa que aún se resiste a aceptar que en lo colectivo y no solo en la inspiración de un genio hay otra fuente de creación. Volvemos, por lo tanto, a lo que planteábamos al inicio, ¿no?, de la formulación de Linda Noslin. Vamos ya a terminar con esta última colectivo, la obra de las tesis. A lo mejor los estudiantes, las estudiantes más jovencitas lo han escuchado, les suena por ahí. Bueno, es un colectivo actualísimo. A lo mejor, ya que vemos aquí el título, Un violador en tu camino o El violador eres tú, les suena a esta frase que se cantó por... No quiero decir por todo el planeta, pero por muchísimas ciudades del mundo. El violador eres tú es una puesta en escena de este grupo de chilenas, de artistas chilenas, en una especie de pequeño formato que va a entrecruzar distintas reflexiones en torno a la violencia sexual, en específico a la violación, valiéndose de cifras y estadísticas de la realidad nacional chilena. Critica el tratamiento de los medios de comunicación en estos casos y entrelaza la intervención con un violador en tu camino por medio, bueno, de una técnica que se denomina collage escénico. La obra se conforma a partir del performance, de sonoridades, de visualidades, de textos también de prensa, de audios, de juicios, por ejemplo, y lo que ellas buscan es incentivar la discusión en torno a la violencia sexual y la desmitificación de la violación desde una, lógicamente, perspectiva feminista, contribuyendo a esta denuncia de las estructuras y las prácticas patriarcales en la sociedad. Seguramente recordarán esta performance, la habrán escuchado, quizá participaron. Esta obra, bueno, nos permite reflexionar sobre el impacto que tienen estas artistas en la sociedad contemporánea y la contribución también a los cambios sociales. Hablamos, por lo tanto, de un clarísimo ejemplo de activismo desde el feminismo latinoamericano inserto en un contexto global. Este colectivo, bueno, va a contribuir a la propagación de consignas feministas a nivel global por medio del performance que va a intentar subrayar o desafiar estas distintas estructuras patriarcales. Este performance lo traigo aquí una fracción de esta acción. En este caso realizan una conferencia en Alemania y después hacen esta pequeña intervención. Voy a poner unos cuantos minutos para que entendamos cuál es el sentido de esta acción y seguramente al final de la canción dirán, esto yo lo escuché, es que todas y todos seguramente lo habremos escuchado. Primero, bueno, están aquí ellas en esta mesa interesantísima discutiendo a nivel global, ¿no?, de este problema y bueno, ya hacia el final se lleva a cabo la pieza, ¿no? Y nuestro castigo es la violencia que no ves.
Entendemos la violación como cualquier forma de sexo forzado impuesto por un individuo con poder de intimidación sobre otro. Por otro lado, el Código Penal chileno enfatiza en el acceso carnal al cuerpo. El año pasado se reportaron 15.533 casos de violación u otros delitos sexuales. Sin embargo, organismos no gubernamentales indican que en Chile las cifras son mayores, las cifras reales, y que se producen cerca de 150 agresiones sexuales diarias. Cada 25 minutos ocurre una violación. El 90% de las agredidas fueron mujeres, el 98% de los agresores fueron hombres, y de todos los casos sexuales denunciados, solo un 8% de las causas terminó en condena. Desde el levantamiento popular en Chile del 18 de octubre se han registrado 208 causas por violencia política sexual. Y la culpa no era mía. Camila, 7 años. Ni dónde estaba. En la casa de mi abuelo. Ni cómo vestía. Ropa infantil. Y la culpa no era mía. Fernanda, 12 años. Ni dónde estaba. Camino a mi casa. Ni cómo vestía. Uniforme de colegio. Y la culpa no era mía. Margarita, 28 años. Ni dónde estaba. En una fiesta. Ni cómo vestía. Minifalda y polera. Y la culpa no era mía. Raquel, 42 años. Ni dónde estaba. En el trabajo. Ni cómo vestía. Uniforme de enfermera. El violador eras tú. El violador eres tú. Mi compañero de clase, tu papá, mi amigo, tu hermano, el vecino, mi pololo o mi tío, los pacos, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Se puede entender la violación de dos formas. Primero, como castigo o venganza contra una mujer genérica que salió de su lugar de subordinación. La violación opera como un acto disciplinador y vengador por parte de un hombre que cumple la función de moralizador y que busca restablecer el orden de género. También se puede entender como demostración de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares. El violador no viola porque tiene el poder o para demostrar que lo tiene, sino porque debe obtenerlo a través de la violación. Esto es el mandato de violación. Es una exhibición de la sexualidad como capacidad viril y violenta, y no como búsqueda de placer sexual. Creer que el violador viola para satisfacer un deseo sexual o porque tiene problemas psicológicos es disfrazar la dimensión política de la violación. Es ocultar el carácter de estos actos como una expresión de poder o de dominio masculino. Van trabajando la definición de este concepto, ¿no?, desdoblándolo y alejándolo desde una definición que la establece el poder, un poder masculino. Yo creo que este caso
nos ayuda y la repercusión, ¿no?, que tuvo a nivel global, en donde se repetían estas mismas acciones, aparecían las mujeres muy jóvenes con los ojos vendados cantando la canción, se replicó por redes, fue un fenómeno interesantísimo, en donde seguramente la reflexión que nos deja es contribuir por medio de esta inicial creación artística la propagación de las consignas feministas que buscan desafiar estas estructuras patriarcales, pero con el objetivo, un objetivo noble, ¿no?, de buscar el equilibrio de género. Como reflexiones finales, podríamos hablar de muchas cosas. Yo quisiera también dejar unos minutitos para que ustedes intentar generar una especie de diálogo, pero como un intento de reflexión final, indicaríamos las mujeres latinoamericanas seguramente han construido, siguen contribuyendo a la construcción de un lenguaje propio dentro del arte contemporáneo que va a combinar activismo, memoria y también una búsqueda estética para desafiar las narrativas hegemónicas sobre distintas cuestiones desde el género, el poder y la cultura. A través de las obras que hemos visto aquí y tantas otras que son fundamentales, que por cuestiones de tiempo no hemos podido acercarnos a ella, se abren espacios de reflexión y denuncia que abordan temas urgentes como la violencia de género, la justicia social, derechos humanos, ecología, mientras reivindican la identidad y también el legado cultural de la región. Estas creaciones seguramente no solo van a buscar exponer problemas, sino van a buscar activar conciencias y también movilizar a la sociedad hacia un cambio. Es aquí cuando localizamos esta interesante potencia dentro del arte y la creación contemporánea. Distintas prácticas contemporáneas, el feminismo del arte latinoamericano no se limita únicamente a repetir estos discursos globales, en cambio, pues va a resurgir de estas particularidades históricas, que era un poco el punto de partida, políticas, sociales de cada país, y sin duda estas mujeres artistas han logrado construir un feminismo que responde a sus contextos, pero también se integran en una problemática global. Piezas como El Quipo Austral de Cecilia Vicuña, El Tendedero de Mónica Mayer o la que acabamos de revisar de las tesis nos muestran cómo el arte feminista conecta lo personal, lo profundamente personal, con lo colectivo y evidentemente también lo personal y lo cultural con lo político. Podemos decir que los feminismos latinoamericanos tienen seguramente aún mucho por reivindicar, por supuesto, y que las nuevas generaciones de artistas constituyen una absoluta esperanza en su capacidad creativa, esperemos, sin miedo a la censura. Todo esto seguro es tarea de todos. Muchísimas gracias por su atención. Ojalá. Bueno, Eunice, muchísimas gracias a ti. Yo creo que ha sido un panorama interesantísimo el que nos has planteado, sobre todo todos estos días que veníamos hablando de literatura, de pronto el poder visual de lo que acabamos de ver, la verdad es que nos posiciona desde otro punto de vista para reflexionar sobre esas voces recuperadas, que efectivamente era lo que yo estaba todo el tiempo pensando mientras nos lo ibas exponiendo. El ejercicio personal que tienen que realizar todas estas mujeres para defender su posición, entendiendo que tiene que ser una defensa colectiva, no solo del feminismo, porque efectivamente puede ser el pilar más importante, porque ahí es donde radica la lucha, sino de todos esos otros conceptos políticos contra las dictaduras, contra los abusos, el ecosistema y todas esas luchas que también están implicadas. Por tanto, hay un trasvase de esfuerzo muy importante, ¿no? La escena de los caballos me ha parecido
muy imponente, porque efectivamente, claro, cuando ella dice nadie en el museo sabía que era arte, eso impone más, porque claro, todo el mundo, ver un caballo, a mí me pasa cuando yo los veo por aquí por la ciudad, un caballo es un animal imponente, y cuando lo ves por Sevilla, que las calles suelen ser estrechas por el centro, a mí me genera esa sensación de autoridad absoluta. Entonces, dentro de un edificio eso tuvo que ser muy, muy impactante, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ha sido interesantísimo, sobre todo eso, cómo entienden que su lucha tiene que ser social y pública, no individual, ¿no? Yo creo que es tal vez lo más sorprendente. Sí, utilizando también mucho los recursos que se han implementado desde el ámbito artístico feminista de los años 70, pero finalmente dirigidos hacia otras cuestiones que se alejan, ¿no?, de estas primeras intenciones más basadas en cuestiones de género, ¿no? Sino se amplían. Pues si alguien tiene alguna duda, una cuestión, algo que comentar, es el momento, ¿no? No, la verdad es que ha sido una exposición magnífica, clarísima, o sea que entiendo. Bueno, espero no haber disturbado. Al contrario. Bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias, Eunice, gracias. Y bueno, Gracias a ti, por haber venido. Muchísimas gracias. Rocío, y gracias a ustedes. Buena tarde.